Imagínate un mundo donde llenar el tanque de tu auto o camión no se hace en una gasolinera, sino en un bosque, recogiendo madera o carbón. Un mundo donde en lugar de gasolina los autos funcionasen con humo. Parece una escena de ciencia ficción, pero fue realidad. En los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el combustible era casi un lujo, muchos países encontraron una solución inesperada: adaptar autos y camiones para que funcionaran con gas de madera y carbón. Desde Uruguay, Argentina, pasando por Chile, Brasil y hasta México, miles de vehículos comenzaron a moverse con un sistema extraño y fascinante: los gasógenos. Pero ¿cómo es que algo tan raro se volvió tan necesario? Hoy te llevaremos de regreso a esa época olvidada por la mayoría, a descubrir cómo ese combustible alternativo y olvidado mantuvo en marcha una región entera, y también a responder una pregunta: ¿por qué estos autos, que parecían sacados de una película de ciencia ficción, desaparecieron de repente? Minas Cablevisión y Acá Films presentan. Dirección: Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva: Anabel Bouza. Durante la Segunda Guerra Mundial, en varias partes del mundo, y también en Uruguay, se podría decir que muchos vehículos funcionaban a leña. Bueno, mirá, eso de los gasógenos fue a raíz de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que ahí se escasearon los combustibles. Desde luego el combustible, el petróleo, lo llevaban para los países que estaban en guerra, entonces acá era muy restringido lo que venía de petróleo. Y ANCAP, creo que en noviembre de 1941 fue que creó un plano ahí, algo para construir los gasógenos. Funcionaban, los que yo tengo entendido, funcionaban con carbón de leña, y era el gasómetro era un aparato, te voy a decir así, de 2 cilindros o 3 cilindros grandes de acero, de chapa, en los cuales se ponía en uno de ellos carbón de leña, que era tamizado. Según tengo entendido, el carbón tendría que ser triturado, el carbón vegetal de leña, ¿no?, en una medida de 30 milímetros cada partecita de carbón, y no menos de 6 milímetros. Eso se pasaba por unas zarandas para que el carbón tuviera ese tamaño, ¿viste?, lo que se iba a utilizar. Ahí se echaban esos recipientes en uno de esos cilindros, que era el generador, vamos a llamarle así. Ahí eso se encendía un fuego en la parte inferior y se empezaba a quemar el carbón ese. Pero ahí se producía una combustión incompleta, no quedaba quemado de todo el gas. Entonces ese gas que se formaba dentro de ese recipiente pasaba a otro recipiente, que era un filtro, y después un enfriador para que bajara la temperatura, porque el gas salía muy caliente de ahí. Y de ahí recién pasaba al motor. Eso se utilizaba en motores a nafta. Y hacía las veces de combustible, como que si funcionara con gas. Viste que hubo un tiempo que creo que algunos hay todavía que marchan a supergas, algunos coches que lo han adaptado. Bueno, y eso era una cosa parecida. Lo único que tenía el combustible ese, el gas ese, se llamaba gas pobre, porque tenía muy pocas calorías.
quando la carburazione è giusta il motore risponde molto bene. Le polveri che sono pesanti vanno a terra, il gas che è puro, leggero, sale, entra, però è caldo. Es decir, la caloría por metro cúbico, creo, del carbón ese quemado a media combustión, era de 1100 calorías, más o menos 1100 por metro cúbico. Y el gas que se utilizaba como para el alumbrado, y eso tenía 4500 calorías. Entonces había una diferencia, el rendimiento era muy bajo del gasógeno, ¿no? Pero era lo que había, como dicen, ¿no? Como se dice hoy en día, es lo que hay. Entonces en esa época se adaptaba a los vehículos, se ponía eso en la parte trasera de los autos o sobre los paragolpes, o los que tenían valija, portavalijas atrás, se ponían ahí. Y en los camiones se ponía entre la parte de la cabina y la carrocería. A veces se ponía un cilindro de eso a un costado del camión, el otro al otro costado, detrás de la cabina, te digo, y el enfriador ese que era para bajar la temperatura del gas, que si bien era un gas pobre, pero era explosivo también, ¿no? Entonces, a veces sucedía que en los gasógenos que no tenían el enfriador, se producían explosiones, y de ahí, bueno, eso generaba ese gas, y después de pasar por ese filtro y el enfriador iba al motor, donde ahí se mezclaba con el aire que recibe el motor, ¿no? A través de la toma de aire, por una de las partes del carburador que recibe aire, por la otra nafta, un carburador común. Ahí se mezclaba también ese gas y era lo que hacía funcionar el motor. Pero el rendimiento era muy bajo, te digo. ¿Con leña en la valija, por si acaso? Bueno, yo en cuanto a eso no sé cuánto, yo no me acuerdo lo que consumían por kilómetro, viste, de carbón, eso no lo recuerdo bien, pero tendrían que llevar, pienso, un depósito, una reserva aparte, y cada tanto tendrían que recargar ese cilindro, viste, eso yo no sé. Una carga del cilindro para cuántos kilómetros le daban, ¿no? ¿Tenés uno en miniatura? No, yo no tengo ninguno en miniatura. Chocho es un conocido tornero que se dedicó durante años a fabricar máquinas en miniatura que funcionan. Posee un museo y siempre lo llaman para diversas muestras. Si te gusta esto de las máquinas en miniatura, déjanos en los comentarios y subimos un programa completo que tenemos donde mostramos a detalle todos sus inventos. Tiene un carro que recorre todo el tacho. Después ahí, de estar la masa pronta, en esta mesa que le llamaban torno, me parece, se hacían el pan o los bizcochos y se pasaban al horno. Acá tenemos un surtidor de los primeros surtidores de nafta que levantaba el vapor. Esta es la válvula de seguridad. Si se pasaba de presión, esta válvula abría y la presión bajaba. Ahí se ve la aguja del manómetro. También tenía un silbato que era para llamar al personal cuando había vapor suficiente. Que este motor, después con una correa tú movías la máquina que fuera necesario, ¿no? Bueno, esto que tenemos acá es un motor a vapor que era el encargado de mover la máquina trilladora. La trilladora era una máquina estacionaria que se llevaba a la chacra y ahí se hacía la trilla. El motor funcionaba con vapor, y a través de la correa esa era que movía el sistema. Estuve por hacer uno en miniatura y anduve averiguando, pero después quedó medio ahí en veremos, ¿viste? De repente capaz que todavía puede salir ahora que surgió esta conversación, capaz que puedo hacer alguno, aunque sea en miniatura, lástima no haberlo hecho para este caso, ¿no? Pero sería lindo, sí. Por lo menos tratar de rescatar eso del pasado, de esa época, viste, que todo surgió, según tengo entendido, a causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los pocos años, ¿no?
Sí, yo creo que cuando se terminó la guerra, viste, ya se volvió a la normalidad el petróleo que se traía de acá, ¿no? Pero en esa época estaba muy restringido y bueno, y tuvieron que recurrir a eso, a los gasógenos que había de distintos tipos, viste. En el 69 fue prohibido y está considerado el primer automóvil. Y ese me lo prestó, nosotros estuvimos exponiendo en San Carlos durante una semana. Y un señor mecánico que fue allí a la exposición me dijo, mira, yo tengo un librito, dice que vienen las máquinas más antiguas y los vehículos más antiguos. Dice, te lo voy a traer y te lo voy a regalar. Digo, no, a mí no me lo regales, digo, traelo si querés y tú me lo prestas y yo si veo que hay algo que me interese, le hago una fotocopia. Y de ahí salió esto. Si te gustan estas historias, te recomendamos suscribirte al canal, activar la campana para que te avise cada vez que subamos un video. Allí podrás ver un montón de historias de esas que no te cuentan en los libros en los que estudiamos, como el caso de la espía rusa que vivió como costurera en Montevideo, la cantidad de nazis que convivieron con nosotros queriendo dar un golpe de estado en Uruguay y desde aquí tomar Sudamérica, los anarquistas y el mayor robo de principios de siglo, al cambio Mesina, la historia de la palabra Peñarol, la batalla del Río de la Plata y la historia completa del Graf Spee. Esto entre un montón de historias más. Es un gusto si te unes a nuestra comunidad y si quieres alguna historia en especial, puedes sugerirla en la caja de comentarios. Sería un placer tenerte y gracias por mirarnos tanto aquí como en los canales de televisión en los que salimos.